Buenas tardes amigos, amigas y bienvenidos al capítulo número 29 del curso de FreeCAD de Bernardo Cruz. Después de haber visto los dos tipos de rosca en los capítulos anteriores, de metal y de plástico, vamos a ver cómo sería la creación de un tornillo real, de una métrica normalizada, que es lo estandarizado en toda Europa y prácticamente todo el mundo. Antes de empezar, quiero dejar claro que esto lo he hecho gracias al amigo, al suscriptor de este canal, seguidor del curso, Eduardo Martínez. Este chico, este señor, me hizo una consulta en un vídeo pasado, de hace muy pocos vídeos, 2 o 3, en la cual me exponía que quería hacer un tornillo real de métrica 20. Entonces, bueno, en estos últimos 4 capítulos que hemos visto, tenemos muy claro cómo se hace la hélice, cómo se le pone la sección y cómo se extruye creando la rosca. Pero, claro, a la hora de hacer un tornillo de una determinada métrica, necesitamos unos cálculos muy exactos. Entonces, gracias, insisto, a Eduardo Martínez, al comentario que hizo Eduardo Martínez, pensándolo un poco, me di cuenta de que faltaban estos datos para poder crear algo ya real, tangible, algo que podamos usar en nuestros proyectos. En internet podemos descargar infinidad de tablas. Yo he cogido aquí unos datos que me parecen muy interesantes. El diseño lo he hecho con QCAD en 2 dimensiones y aquí vemos datos que podemos sacar, ya digo, de cualquier tabla de internet. Yo he apartado 4 tipos de tornillos, el 10, el 12, el 16 y el 20. El M20 que quiere Eduardo, la verdad que es un tornillo bastante grande, son 2 centímetros de diámetro. Ese es un tornillo de los que se usan pues para vías de tren, para quitamiedos de carreteras, o sea, son tornillos muy grandes. Y aquí presento unos valores, diámetro del vástago, diámetro interior, longitud, etcétera, que nos van a ser muy útiles para la creación de cada uno de los tornillos. Bien, pues vamos a ver rápidamente las partes del tornillo. Vamos a ceñirnos en este capítulo a lo que es el vástago. El vástago es el tornillo sin la cabeza y se compone de 3 partes. El cuello, que es la parte lisa, sin rosca, que viene como C, la parte roscada, que es la caña, aquí viene como B, y luego tenemos el paso del cuello a la caña, o viceversa. Si os dais cuenta, aquí hay una pequeña inclinación, que es donde deja de ser caña o superficie roscada para convertirse en superficie lisa o cuello. Pues este paso se le llama salida y tiene también su medida en cada modelo. Luego tenemos el diámetro de lo que es el vástago y el diámetro de lo que sería la caña si le quitásemos los dientes. Tenemos diámetro total D mayúscula y diámetro sin dientes, sin filetes, sin rosca, D⁻1 o D1. Entonces, bien, vamos a ver, en el caso de 20 tenemos un diámetro del vástago, evidentemente, de 20, que aquí está especificado con la D. Diámetro interior es 16,933, daos cuenta qué exactitud, y hay que tener en cuenta que el fabricante siempre deja un margen porque hay dilataciones, contracciones, en fin, hay que tener un margen para que no se fusionen cuando estén trabajando con mucho calor o con mucho frío por contracciones o por dilataciones. Pero aún así hay una exactitud bastante importante. Luego tenemos una longitud total de lo que es el vástago, estamos hablando del vástago sin la cabeza, de 70 milímetros. Daos cuenta de que en M10, M12 y M16 he puesto XXX porque son, si no me equivoco, 3 medidas por cada métrica. Y en el M20 también hay 3. Yo me voy a centrar en 70, que es además el que he diseñado porque esto está en proporción. Esto es un M20 en proporción. La longitud roscada, que es la caña, es B. Y en este caso tenemos una longitud roscada de 25 milímetros. La longitud de la salida del paso de caña a cuello son 4 milímetros. O sea, esta inclinación, que también tiene su ángulo, también lo especifican las tablas, pero lo hemos dejado un poco de lado porque no nos hace falta, y está representado con X. Y C sería la longitud de cuello, que no está puesto, pero que sería la diferencia, ¿no? Aquí tenemos 25 más 4, 29, hasta 70 tendríamos 41 centímetros de cuello. Y luego tenemos el valor Z, que es la longitud del chaflán. El chaflán es el estrechamiento que llevan todos los tornillos en la punta. En este caso tenemos una longitud desde aquí hasta aquí, de extremo a extremo, de 3 milímetros. Si os dais cuenta, se nota que está hecho a escala porque esta longitud de 3 milímetros es ligeramente más corta que esta de la salida, que tiene 4 milímetros.
Y por último, en lo relacionado con el vástago, tenemos el paso, que como sabéis es la distancia entre espira y espira. A mayor tamaño, mayor distancia de paso, como es lógico para mantener la proporción. En el M10 tenemos un paso estándar, según la normativa ISO, de 1,5 milímetros. En el M12 1,75, M16 2 y el 20 2,5 milímetros. Bien, pues luego tenemos la cabeza, que no hace falta, pero bueno, ya lo he puesto también porque me ha resultado interesante. Y tenemos de arista a arista 34,6 milímetros. Y de cara a cara, en la S, tenemos 30. Y por otro lado tenemos la rosca. La rosca sigue el estándar ISO y aquí explico que las roscas del estándar ISO son métricas. Y esto quiere decir que tiene tipos de pasos de rosca estandarizados y basados en el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, como digo, está reconocido en todo el mundo o casi todo el mundo. El ángulo del filete siempre es 60 grados, que es algo muy importante. Y las medidas se expresan en milímetros. Hay otros con diferentes grados de ángulo y las medidas se expresan en pulgadas. Los países anglosajones tienen más esos estándares y nosotros tenemos más este estándar ISO de 60 grados de ángulo de flancos. Bien, aquí tenemos algo muy importante. Esto lo estoy explicando porque nos va a servir, nos va a ser muy útil para hacer el tornillo luego debidamente en FreeCAD. Si os dais cuenta, la rosca tiene aquí un redondeo. O sea, no es totalmente puntiaguda, sino, claro, casi que nos cortaría, ¿no?, al tocarlo. De hecho, algunos cortan. Pero están ligeramente redondeadas. Pero, claro, forman un triángulo. Aunque estén redondeadas, ese triángulo no lo podemos obviar. Entonces tenemos una longitud que es h y es la profundidad de rosca de punta a punta del supuesto triángulo que forman, que es 0,866, insisto en la exactitud, multiplicado por el paso. Dependiendo del tornillo que estemos tratando, pues este resultado va a cambiar. Y luego tenemos una profundidad de rosca de base a base de arco de las puntas, es decir, de aquí, de esta línea a esta línea, que es h1, que es 0,541 por el paso. Bien, ¿dónde se establece esta línea que vemos aquí? Se establece justo en un punto donde la recta deja de ser recta para empezar a arquearse. Bien amigos, pues con estos datos ya podemos estar en disposición de diseñar el tornillo que queramos. Con estos datos ya tenemos conocimiento de lo que es la métrica de un tornillo, de qué valores constituyen la métrica de un tornillo, cómo se determina, cómo se calcula y sobre todo tenemos este dato importantísimo de la rosca, que es el más sencillo porque en nuestro estándar ISO todos los tornillos de una determinada métrica, M8, M10, M12, todos tienen 60 grados de ángulo entre flancos y todos tienen de punta a punta de lo que es el flanco, de lo que es el filete, la profundidad de rosca, 0,866 por el paso. Y todas las puntas son también redondeadas con un corte, una secante que truncaría el triángulo, con lo cual a la hora de diseñar el tornillo tendríamos que crear un triángulo con la punta truncada, ese dato es importantísimo, en base a esta fórmula. Y esto lo vamos a ver muy claramente en el siguiente capítulo, donde ya vamos a pasar a FreeCAD a hacer el tornillo. Sirva este capítulo para entender perfectamente las roscas, los tipos de tornillos, las métricas, el estándar ISO. Obviamente hay mucho que explicar, muchísimo que explicar. Esto es un tema amplísimo. Seguro que Eduardo Martínez, que es ingeniero industrial, si no recuerdo mal, me lo comentó, entiende muchísimo de esto, sabe que hay muchos datos, pero con estos pocos datos por lo menos ya entramos un poco en contacto con este mundillo y sobre todo, que es lo que a mí me interesa, estamos en disposición de poder crear un tornillo de la métrica que queramos en FreeCAD. Así que amigos, lo dejamos para el capítulo siguiente. Si os ha gustado, haced clic en me gusta, como siempre, suscribiros a mi canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos. Hasta luego.